Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Gustosos en llegar a la iglesia. Qué bueno. Bienvenidos a todos. Bienvenidos, niños, jóvenes y adultos. Gracias a Dios que están aquí. Vamos abriendo nuestras Biblias, por favor. Vamos a compartir la palabra de Dios como todos los días que nos reunimos. Y si usted, por favor, trajo su Biblia, vaya conmigo, por favor, en el libro de los Romanos, por favor, capítulo 13. Romanos capítulo 13. Síganme con su vista en el versículo 11. Este es el tema número 20 de la serie Los deberes cristianos. Y si ya abrió su Biblia o su dispositivo, por favor, no se le olvide abrir su corazoncito. Es muy importante para que no se vaya como llegó, sino más bien vaya como Dios quiere que vayamos, edificados, consolados y exhortados como es el poder que tiene la palabra de Dios. Así es de que el tema número 20 yo le titulé Tiempo de levantarse. ¿Qué le parece si se levanta de una buena vez? Pónganse de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie todos. El tema se llama Tiempo de levantarse. Lea conmigo, por favor, el verso 11, Romanos 13, 11. Dice lo siguiente: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Acompáñeme a orar en unos segunditos ahí antes de que se siente. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra. Mi Dios, es un honor representarte, pero también es un compromiso. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú me uses, que tú me des tu gracia para poder entregar de una manera responsable de tu parte este tema. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú también abras los ojos del entendimiento, alumbre los ojos del entendimiento de la iglesia para que podamos ser edificados en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, por favor, mi amado. Gracias. Este tema, titulado Tiempo de levantarse, es un tema que a todos los cristianos nos concierne, a todos nos acuñe, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios y, como lo he dicho en repetidas veces, tenemos deberes. Los deberes bendicen, no se le olvide eso, mi amado. Tenemos deberes y los deberes, la única finalidad son para bendición. En este capítulo de Romanos 13, San Pablo inicia compartiendo la enseñanza necesaria para tener un adecuado cumplimiento de todos y cada uno de los deberes, ¿verdad? Y como principio número 1, si usted reflexiona y es muy observador cuando lee todo el capítulo de Romanos 13, usted se va a dar cuenta que San Pablo dividió el capítulo en dos enseñanzas. En el primer versículo, en el capítulo 13, en el versículo 1, usted puede mirar que Pablo pone de frente a la congregación hacia las autoridades que gobiernan o que gobernaban la nación en aquellos días, ¿verdad? Como hoy también gobiernan. De hecho, ¿cuántos han analizado que este capítulo 13 es el capítulo más amplio, es el capítulo más rico en el Nuevo Testamento, que contiene la mayor información o la mayor instrucción acerca de los deberes cristianos hacia nuestra autoridad terrenal? ¿Lo han analizado? ¿Se han dado cuenta? Este es el más amplio, lógicamente, pero también se complementa con otros versículos bíblicos, tales como Primera de Pedro, en el capítulo 2,
de los versos 13 al 17, también habla de nuestro deber hacia la autoridad. Y esto es importante, mis amados, enseñarle a la iglesia a entender cuál es nuestro deber o cuál es nuestra sana relación. Yo quiero que se grabe este principio en su corazoncito, hermanos. La iglesia debe de buscar la manera balanceada de tener esa sana relación con las autoridades. Tiene que existir entre la iglesia y la sociedad una sana relación. Entendamos, ¿verdad?, que debemos manejar bien la relación entre iglesia y el gobierno terrenal, aunque no nos gusta cómo opinan o cómo legislan. Pero yo les dije que la iglesia necesita buscar ese balance para encontrar una sana relación. Dije sana relación porque nos guste o no, las autoridades terrenales nos unen, ¿eh? ¿Y saben quién fue el encargado de unirnos? Nada más ni nada menos que nuestro Creador. La primera institución más sagrada, usted ya sabe cuál es, en Génesis, la familia. No hay duda definitivamente, hecha por Dios. Amén. La otra institución, nos guste o no, según Romanos 13, es la autoridad o la institución terrenal. ¿Quién estableció, mis amados? Dios. Nos guste o no, son dos instituciones hechas por Dios y por lo tanto nos unen. Esa es la finalidad de que usted y yo busquemos una sana relación. Según San Pablo explica en estos primeros 10 versos de este capítulo, otorgándonos la respuesta, la herramienta o la incomparable o la más excelente virtud divina que puede hacer posible esa sana relación, mis amados. ¿Sí sabían cuál es? El amor. Ahí está en el versículo 10. En el versículo 10 parte la segunda enseñanza o parte la segunda mitad del capítulo 13. Es el amor, mis amados. Y yo quiero que entendamos que si queremos cumplir fielmente todos nuestros deberes, ya llevamos 20, imagínense, hasta el momento, hacia nuestras autoridades y en todo nuestro entorno, porque hay muchas autoridades alrededor de nosotros, es importante, es necesario, es esencial ejercer el amor, hermanos. Yo quiero que entendamos, iglesia, que el pueblo de Dios aquí en la tierra no se estableció para cambiar leyes. Amén. Usted y yo no estamos aquí en la tierra para cambiar leyes, para legislar leyes políticas y menos para exigirla, ni siquiera para buscar de una manera afanosa armonía con la ley. Si sabían que la iglesia no siempre tiene armonía con la ley. Volteen nomás a ver la iglesia primitiva, qué tanta armonía había con la ley. Sin embargo, Dios nos dijo que nuestro deber es obedecerla, sí o sí. Al menos que ya quieran meterse con nuestra fe, ¿verdad? Ya ese es otro tema. Pero nuestra labor es respetarla y darle buen testimonio. De lo demás, Dios se encarga, hermanos. Dice la palabra del Señor que sobre un alto, el libro de Eclesiastés, vigila otro más alto. Y sobre esos altos está, ¿quién, mis amados? Está el Altísimo. No te preocupes. Lo demás, de lo demás Dios se va a encargar. Nosotros no necesitamos afanosamente compaginar o concordar con las autoridades. Más bien, respetarlas, darles buen testimonio, y sin amor es imposible que lo hagamos, hermanos. ¿Ok? Jesús mismo lo dijo en San Juan 17:16, dice: Padre, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dios nos ha dejado aquí por propósitos divinos, aún estando en este universo, y no le hace que estemos cruzando una pandemia. No le hace. Dios nos dejó aquí por un propósito, y la iglesia en su mejor disposición lo vamos a cumplir, hermanos, porque hay autoridades. Está la celestial, está la terrenal, está la espiritual, está la autoridad en el hogar. Hay muchas autoridades en todo nuestro entorno, hermanos, ¿verdad? Y de todas estas instituciones Dios demanda un deber de la iglesia, ¿verdad? Así es de que es necesario echar mano del amor, porque es la única evidencia de no buscar dañar a nadie. Es lo único, hermanos. Para que no dañemos mis comentarios, ¿verdad?, hacia el presidente, hacia el gobernador, que mis comentarios no dañen aquí, ¿verdad?, la ciudad,
los que legislan leyes aquí en Minnesota, es importante que yo utilice el amor, porque el amor es evidencia de que yo no quiero agredir a nadie. Y ese es un deber, hermanos. Después de Romanos 10, San Pablo transporta al cristiano, y aquí vamos a entrar al tema, transporta al cristiano poniéndolo de frente a un corto tiempo, subraya esa frase, que nos queda en esta tierra, hermanos. Y entenderlo en el espíritu, lo urgente que es el deber de levantarnos ya del sueño. Yo les quiero lanzar unas preguntas, hermanos. ¿Cuántos saben cuándo nos vamos a morir? ¿Habrá alguien aquí que ya estableció su día de muerte? Mira, muchas personas no se mueren ni cuando lo buscan. Yo he escuchado de gente que se ha comido muchas pastillas para morirse y no se murió. Yo conozco de gente que le jaló al revólver el gatillo y no salió la bala. Y muchos a veces se han dañado y no se mueren. ¿Cuándo nos vamos a morir, hermanos? ¿Alguien de aquí sabe? Nadie sabe. Nadie sabe, hermanos. De hecho, hay un dato que yo quiero compartirles, porque hace ratito el hermano Mario oraba por un jovencito que es conocido de la familia, que está ahorita debatiéndose entre la vida y la muerte. ¿Saben que el 1.2 millones de adolescentes mueren anualmente por causas que pueden evitarse? 1.2 millones de jóvenes mueren por causas que pueden evitarse, hermanos. En pocas palabras, cosas buscadas. La mayoría de jovencitos creen que la edad es la garantía para permanecer vivo, ¿sí o no? Tomas a una persona de 15 años y pones aquí una persona de 60 o de 75, dices, no, pues a esta persona con seguridad se la va a llevar Dios antes que a mí. Y no sucede así. No necesariamente u obligadamente va a suceder así, ¿verdad que no? Por lo consiguiente, tenemos que levantarnos, tenemos que despertar, hermanos. ¿Por qué? Si usted pone su vista, por favor, en el versículo 11, le dice algo bien interesante cuando parte la enseñanza. Y es bien interesante ese adjetivo y. Cuando dice y esto, conociendo ya el tiempo, ¿estamos ahí? Conociendo el tiempo, hermano, miren, posiblemente ningún cristiano duda del tiempo que estamos viviendo. Si yo le pregunto aquí a toda la audiencia, hermano, hermana, iglesia, ¿sabe que estamos viviendo los últimos tiempos? Yo considero que el 99.9, si no, por no decir el 100, me va a decir amén, pastor. Sabemos perfectamente que estamos viviendo los últimos tiempos. Todos van a opinar así, ¿verdad? Sin embargo, una mínima parte de la iglesia vivimos como en el último periodo, mejor dicho, no vivimos como si fuera el último periodo del tiempo, hermanos. Una cosa es conocer el tiempo en que vivimos y otra cosa es vivir el tiempo que ya conocemos. Se los voy a poner más fácil, con peritas y manzanas. Muchas personas saben que viven en Nueva York, en un barrio peligroso. Yo viví en Brooklyn, Nueva York, ¿ok? Ahí no podías caminar a cualquier hora en cualquier lugar. No le hace que fueran las 12 del día, ¿ok? Muchas personas saben en el barrio que están viviendo, sin embargo viven como si no les importara en el tipo de barrio que están viviendo. No les importa, no les interesa. De igual manera el cristiano sabe qué tiempo estamos viviendo, pero parece que no estamos viviendo, o sea, como que no le importa al cristiano el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Basta con mirar lo que está sucediendo, hermanos. Ya saben que Israel acaba de firmar un tratado de paz con los Emiratos Árabes. Bueno, aparentemente, entre comillas, yo no soy político, simplemente les traigo a relucir un dato. Según dicen, ¿verdad? Las noticias, que estos mandatarios de Estados Unidos con el de Israel se unieron. Curiosamente no apareció el tercero. Está medio raro eso, que no apareció el tercero. Por eso les digo yo no sé qué esté sucediendo. Las noticias dicen que se firmó un tratado, parece que lo han firmado 2 mandatarios solamente,
porque la reacción de los otros, el país palestino, fue diferente. Ya empezaron con las manifestaciones. A lo que yo voy, mis amados, es que este tratado viene con la finalidad de quitarle todo el derecho al pueblo palestino. Ustedes saben que los palestinos, para los que están un poquitito enterados de esto, los palestinos nomás tienen ahí un pedacito de tierra, hermanos, que Israel les quitó por gracia de Dios en la guerra de los 6 días. ¿Ok? Incluso en 1947, cuando Israel se hizo un estado soberano, echaron hacia afuera a los palestinos. Bueno, el pleito ha sido de siempre, hermanos. El pleito entre palestinos y israelitas comenzó desde Moisés, el hijo de Abraham, Isaac y el otro, ¿cómo se llama? Gracias, Ismael. El pleito está desde ahí, hermanos. Y no se va a acabar el pleito hasta que el Señor venga a poner paz. Si sabían que el Señor Jesús va una vez más a descender a la tierra de Jerusalén, según Zacarías 14, si no estoy mal, va a descender, dice la palabra del Señor, va a poner el pie ahí en ese monte, dice la Biblia que en el monte de Olivos, y va a venir a poner paz, hermanos. Y a ella no es de que le guste o no le guste a los palestinos o a todo el mundo. Él va a venir, hermanos. A lo que yo voy es que tenemos que estar abiertos de ojos, cristianos e iglesia, ¿verdad? Porque todos estos acontecimientos confirman y están preparando el escenario perfecto de caos para que entre el famosísimo personaje llamado el Anticristo, quien va a aparecer en la segunda parte de la gran tribulación, según Apocalipsis capítulo 13. En los últimos 3 años y medio va a aparecer para regir toda la nación. Y a este hombre se le está preparando la tierra en caos, hermanos. Acuérdense que tiene que estar alguien asustado, todo turbado, todo amedrentado, todo como que ya no sabes ni qué hacer para que se te aparezca la chapulín colorado y aquí estoy para ayudarte. Así es como va a aparecer. Y todos estos acontecimientos no están haciendo más que preparar el terreno a ese famosísimo y satánico personaje, hermanos. Porque según la Biblia, este hombre va a tener una astucia satánica engañosa durante 42 meses y sí les va a dar paz temporal, hermanos. Basta con leer Apocalipsis 13, versículo 5, dice que hablará grandes cosas. Va a resolver el asunto, hermanos, a las personas, ¿no? Pero sí va a ser una paz temporal ficticia. Jesús lo dijo, la paz que da el mundo. ¿Cuál es la paz que da el mundo, hermanos? ¿Cuánto te hace falta para tu renta? Mira, aquí tienes 3 años pagados de tu renta. Siéntese ahí por favor y adóreme, y así de sencillito. ¿Y a ti qué te hace falta? Una mujer. Mira, ve allá y toma esa mujer. Si alguien se te pone enfrente, me dices por favor y yo mando autoridades y te van a resolver tu problema. Este hombre va a aparecer, hermanos, a resolver problemas. Si sabían, ¿verdad?, que mucha gente quiere que se le resuelva la vida. ¿Buscan paz, sí o no? ¿Verdad que sí? Buscan paz a como dé lugar, pero ¿saben lo que no buscan? A Dios, hermanos. No buscan a Dios. Mucha gente busca compromiso, mucha gente quiere solución, pero no buscan compromiso. Hazte cuenta al perfecto fornicario, hermanos. ¿Qué hace el perfecto fornicario? Vamos a vivir juntos, janinochirios, ¿qué te parece? Pero, no, papel, no, por favor, no. Me sacio, pero no me vayas a meter al compromiso. ¿Sí o no, hermanos? Así está el mundo de hoy. Todos quieren que se les solucionen sus problemas, ¿sí o no? Y si dicen por ahí, si la Santa Muerte y Satanás me resuelven los problemas, yo le adoro, dicen muchas personas, y lo están haciendo, hermanos. Lo están haciendo. Usted no tiene idea cuánto satanismo hay en medio de la juventud hoy día. No tiene idea, hermanos. ¿Cuánto satanismo se está metiendo y nos está comiendo el mandado con nuestras familias, hermanos? ¿Qué dice la Biblia en 1 de Tesalonicenses 5, versículo 3? Para que comencemos ya a abandonar ese sueño espiritual en que la iglesia ya cayó, hermanos. 1 de Tesalonicenses 5, versículo 3 dice que cuando digan paz y seguridad, le dejo de tarea el contexto,
para que sepa de qué hablan. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos, como los dolores a la mujer encinta, dice la Biblia, y no escaparán. ¿Cuánto tiempo les va a durar su supuesta solución a esa gente? Hermanos, tenemos que abrir los ojos y debemos de conocer el tiempo que estamos viviendo, hermanos. Miren, la Biblia no se escribió para confundirnos. La Biblia se escribió para confirmarnos. Porque hay mucha gente que nomás se la pasa mirando noticias. Está bien, está bien que escuches noticias para que sepas qué está pasando, hermanos. Pero muchos ya no quieren leer la Biblia porque dice que la Biblia los confunden, hermano. Lea la Biblia. La Biblia no es para confundirte, la Biblia es para confirmarte. Léela con ayuda del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Va a aparecer va a aparecer ese hombre en la escena y todos estos eventos, le reitero, le están abriendo el paso a ese hombre. Daniel lo llamó el cuerno pequeño en Daniel capítulo 7 y capítulo 8. Daniel también le llamó la abominación desoladora. Pablo le llamó el hombre de pecado, el hombre inicuo, el hijo de perdición. San Juan, ¿cómo le llamó San Juan, hermanos, en el libro del Apocalipsis, capítulo 13? Le llamó la bestia que sube del mar. Entonces, este hombre ya existe, nomás por darles algunos datos, hermanos. Yo no sé qué edad tenga, pero ya existe por los eventos que estamos viviendo. Este hombre ya está por ahí, hermanos. Y esto es mío, ¿no? No tiene que estar de acuerdo conmigo. Yo me atrevo a decir que este hombre, dígase de 1 año, 5 años, 10 años, yo no sé. Este hombre, hermanos, esto es mío. Yo me atrevo a decir que ya está siendo preparado en las ciencias políticas, hermanos. Ya está siendo preparado en leyes, filosofía, religión, demagogia. ¿En cuántas áreas no se está preparando este hombre? Yo les hago una pregunta. Para ser jugador profesional, ¿desde cuándo te tienes que preparar? Cuando tengas 25, 30 años, ya se te fue el tiempo, hermanos. Este hombre va a ser un mentiroso espectacular, hermano. Para que tú levantes a una persona profesional en X rama, a veces hasta del estómago lo tienes que estar preparando ya. Yo no tengo duda que este hombre ya está leyendo la Biblia satánica. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 3, versículo 15, que lo único que nos hace sabios a usted y a mí como iglesia es las Escrituras. ¿A quién va a hacer a este hombre? ¿Qué es lo que le va a ayudar a este hombre en su astucia mentirosa satánica? La Biblia satánica, hermanos. Si sabían que existe la Biblia satánica, ¿verdad que sí? No se la recomiendo, por cierto. Hay mucha gente que la está leyendo. Y este hombre le reitero, este hombre ya se está preparando, hermano. Lógicamente, ¿no? Que a este sujeto, ¿verdad? Le falta un tiempo aún para que aparezca en la escena. Pero tenemos que estar abiertos, hermanos, y entender que son los últimos tiempos. Debemos dejar tantos cientos de afanes que ya nos cargaron. Ahora, entendamos algo, cristianos, para que comiencen a respirar con gusto. Entendamos algo, cristianos. El pueblo de Dios se tiene que levantar. El pueblo de Dios no se tiene que asustar. Amén. Levantémonos, hermanos. No nos asustemos. ¿Cuántas veces habló Jesús acerca de los últimos tiempos, hermanos? Cuando usted lee Mateo 24, versículo 8, ¿qué dice la Biblia, hermanos? ¿No dice la Biblia que este es el principio de dolores? Esto será el principio de dolores. Yo no quiero que cerremos los ojos ante una realidad, hermanos. ¿Ok? Hay personas que no cierran el ojo ante una realidad. Y yo no tengo duda que están leyendo la palabra del Señor, la están leyendo, sí. Pero hermanos, ¿por qué cerramos nuestro corazón? Abra la Biblia, abra sus ojos espirituales, pero no cierre su corazón, hermanos. Porque hay mucha gente que está leyendo Biblia, pero parece como que como que están leyendo una enciclopedia, un periódico, una revista, hermanos. Abra sus ojos y su corazón cuando lea la Biblia, hermanos. No puede cerrar su corazón definitivamente porque no va a pasar nada, ¿no? El Señor Jesús en cierta ocasión, hablando de la justicia terrenal,
Él les dijo en Lucas 18, usted sabe la parábola del juez injusto, Él le dijo, se los voy a parafrasear nomás, el Señor va a traer justicia. ¿Acaso no hará justicia a Dios a todos los que le temen, a todos sus hijos que claman día y noche? ¿Se tardará el Señor en responderles? Jesús les dijo, no. Dios va a responder, por supuesto. Dios va a traer justicia. Pero después viene algo bien interesante. Jesús dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará, ¿qué hallará, hermanos? Fe en la tierra. ¿Se dan cuenta, hermanos, que muchas veces no cerramos los ojos para leer, pero sí cerramos el corazón para creer? Tenemos que creerle a Dios, hermano. Recuerde muy bien que la respuesta que satisface el corazón de Jesús es el acto. A Jesús le satisfacemos el corazón con el acto, hermanos, no con una mera respuesta verbal o audible, como muchas veces hacemos. Señor, sí te amo, pero al final no te creo. Eso no honra a Dios. Muchos cristianos, por supuesto que conocemos los tiempos. De hecho, muchas personas ya no escuchan otras predicaciones más que el Apocalipsis y Daniel. Y qué bueno, ¿no? Está bien, adelante. Hay mucha gente que ahorita ya no la sacas de esos libros proféticos y está bien, hermano. Simplemente no te me desbalancees. Porque a veces nos dedicamos nomás, como lo he dicho muchas veces, a pura escatología y dejamos lo más preciado que es el amor. Ya ni siquiera a nadie me importa, ¿no? Entonces, muchos cristianos conocemos los tiempos, claro, estamos convencidos todo lo que está pasando, ¿no? No es producto de la casualidad. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo, cristianos? ¿Cómo me estoy preparando? ¿Cuántas personas preparan su lonche antes de ir al trabajo? ¿Con cuánta de anticipación lo preparas? Hay gente que prepara su lonche un día antes, ¿sí o no? Hay gente que prepara sus vacaciones un mes antes. Toda la gente hace preparativos con anticipación, ¿sí o no? La pregunta interesante es la siguiente, cristiano. ¿Cómo nos estamos preparando para estos últimos tiempos? ¿Cuál es el plan? ¿O no estamos haciendo nada? Leemos y escuchamos, pero al final de cuentas no nos responsabilizamos. O aún peor, ¿solamente responsabilizamos a los que no llegan a la iglesia? ¿Solamente responsabilizamos a los que no creen? ¿Y mi responsabilidad dónde está, hermanos? ¿Qué cree usted? ¿Quién va por delante? Es claro que Jesús está a la puerta. Es claro que Jesús viene por su iglesia. Es claro que Jesús viene por la novia sin arruga y sin mancha. Por supuesto que Jesús viene por su pueblo, hermanos. Y va a venir con juicio a todas las naciones. Pero la exhortación del apóstol, dice la palabra del Señor ahí en el versículo 11 una vez más, conociendo los tiempos. Yo quiero que vayan por favor a Lucas 12, versículo 54, pero que reflexionen su corazón, hermanos. Lucas 12, 54. Pero que reflexionen su corazón qué estamos haciendo para enfrentar estos tiempos, porque es un deber, hermanos. Es un deber prepararnos. ¿Cómo le llaman a todos aquellos obreros que no se preparan para su día de trabajo? Usted que es pintor, usted que es carpintero, cuando llega a su trabajo sin herramienta. ¿Cómo le llaman a usted cuando llega sin herramienta? Si usted es mecánico, no llegó con su herramienta, ¿cómo le llaman a usted? Negligente, o sea, ¿qué vienes a hacer, mecánico? ¿Dónde está tu herramienta? ¿Acaso no sabes a lo que vienes? Imagínate a un chofer de autobús que llegó a recoger a los niños sin autobús. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu labor? ¿Dónde está tu autobús? Yo quiero que reflexionemos, iglesia, porque este es un deber. Ahorita lo vamos a leer con reflexión. Ahí están las letritas, nomás que muchas veces, como usted y yo nos interesa más en que están regalando comida el sábado de 12 a 1 ya, nos desconectamos de la realidad. Yo no digo que es pecado, hermanos. Yo no estoy diciendo que es pecado. Pero créame que cómo nos está comiendo el mandado el mundo y las cosas que están en el mundo. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Porque todo aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Discúlpeme que se lo diga, la Biblia lo dice. No está en él. El que está metido en cosas del mundo, ¿verdad? Todo turbado, ocupado en cosas que Dios no le mandó. Lucas 12:54, si usted es rápido para la palabra del Señor, bueno, yo se lo voy a leer en una versión diferente, pero también vamos a leer también la Reina Valera, para que reflexionemos y nos situemos en el lugar que usted y yo creemos que estamos y despertemos, hermanos. Dice lo siguiente: decía también a la multitud, palabras de Jesús, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Mira, eran mentirólogos los fariseos y los escribas. Y luego viene una frase que a nadie le gusta, hermanos. Hipócritas. ¿Sí sabían que la palabra hipócrita prácticamente se utilizaba porque la cultura griega, grecorromana, la utilizaban para referirse directamente al teatro, hermanos? Al actor de teatro. ¿Qué hace un actor de teatro, hermanos? ¿Qué hace? Bueno, intenta copiar, pretende enseñar otro tipo de vida, otro tipo de personas. Es toda una actuación, ¿sí o no? Cada vez que usted vea la palabra hipócrita en el Nuevo Testamento, se refiere directamente a los teatros de aquella época grecorromana. Esa gente que pretendía que era lo que estaba emitiendo al público, hermanos. Jesús les dice claramente, actores de teatro, gente con doble faceta. ¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? Eran mentirólogos. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Permítanme leerles una versión diferente. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente, escuchen bien. Entonces Jesús se dirigió a la multitud y dijo, cuando ustedes ven que se forman nubes en el occidente, dicen, viene la lluvia, y tienen razón. Cuando sopla el viento del sur, dicen, hoy será un día de mucho calor, y así sucede. Necios, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. Y así estamos mucha iglesia, hermano, muchos cristianos. Sabemos muchísimas cosas, pero no sabemos interpretar lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos está indicando, la manera que nos debemos preparar y preparar a la iglesia. ¿Qué estamos haciendo, hermano? Miren, hace 2 domingos por la tarde yo fui a correr al lago Calhoun y yo no sabía, ¿verdad? Yo no sabía que se atormentaba una vecina, ¿no? Bueno, se avecinaba una tormenta, pues, ¿no? Yo no sabía eso, ¿verdad? No soy mentirólogo. Pero cuando más de repente, en cuestiones de minutos, se puso una nube bien negra, hermanos. Negra, densa de negra que estaba, ¿verdad? Bueno, y una muchacha por ahí, una mujer por ahí estaba sentadita ahí, ¿verdad? Con su celular, así como usted comprenderá. Estaba tomando fotografías o mirando ahí, ¿verdad? El panorama, ¿va? View, decimos en mi pueblo, ¿va? Ahí estaba bien tranquilita, ¿verdad? Saboreando de la tarde y del panorama y del lago, bien bonito que se ve, ¿verdad? De este a oeste, lago Cajón, ¿verdad? Pero cuando vio esa nube, en cuestiones de segundos que se levanta y que agarra ahí su toalla y que pega la carrera y nos encontramos, ¿no? Y digo, oh, no se quiere usted mojar, ¿verdad? Dice, no, ahí nos vemos, no me voy a mojar. Yo no sé si usted se puede identificar cristiano. O sea, yo no sé en qué tiempo crea usted que estamos viviendo cristianos. Algo tenemos que hacer, ¿no? ¿Sí o no? Antes de esta pandemia, que ya recorrimos 6 meses, Dios nos exhortaba de una manera clara y directa, iglesia, dejemos los afanes. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan antes de las pandemias cuántos temas Dios nos dio? Ya es hora, iglesia,
levántate, comprométete, búscame, sírveme, despójate de una buena vez de tu yo y del mundo. 6 months later, ¿qué está pasando, iglesia? Así como esa película, así como ese programa, ese show. 3 months later, 6 months later. ¿Qué está pasando, iglesia? De verdad que parece que, de verdad se los digo con toda mansedumbre y amor, de verdad que, iglesia, parecemos como que estamos peor. Parece que estamos peor de la pandemia, que antes que iniciara la pandemia, hermanos. Cuando todos deberíamos andar, ¿verdad? Aquí como ese security guard, ¿verdad? Alrededor de las vidas, alrededor de nuestra vida, alrededor de la iglesia, hermanos. ¿Sí o no? Dice Romanos 13, versículo 11. Voy a estar, ¿verdad? Actuando mucho, interactuando con este verso, porque ese es el tema que Dios nos quiere hablar. Dice la Biblia en el versículo 11, sí, y en esto conociendo el tiempo, mis amados, y lo que sigue, por favor, quiero que lo reflexione. No es mi palabra, yo no escribí la Biblia. ¿Qué es? Dice el segundo principio, ¿qué es ya hora de levantarnos? ¿De qué, mis amados? Del sueño. Miren, esta frase nos plantea que el tema es de vida o muerte. Esa frase, mis amados, nos advierte que se trata de una emergencia. Yo les hago una pregunta, cristianos. ¿Cuántos hemos tenido una emergencia? Pero una emergencia de verdad. No esa emergencia de que tengo flojera y no voy a la iglesia. No, una emergencia de verdad, hermanos. No un proverbio tuyo, una emergencia. ¿Cuántos la hemos tenido, hermanos? Miren, aquí está uno. En cierta ocasión, trabajaba yo para el Head Start y entró una llamada a mi teléfono en aquellos días. Mi niña estaba chiquita, ahorita mi niña ya es una señorita de 18 años, ya es mayor de edad. Estaba chiquita en aquellos días y me dice alguien que era asunto de emergencia y yo tenía que ir rápido a atender a mi hija. Y ustedes saben que yo siempre he predicado lo que me ha gustado dar ejemplo, ¿no? Yo respeto a las leyes, respeto a mis compañeros de trabajo, respeto a mi supervisor. No le hace que mi supervisor mida medio metro, no le hace. Si me lo ponen de supervisor, yo me tengo que sujetar a mi supervisor. Eso es lo que dice la Biblia, si quiero dar buen testimonio. Entonces, en esa ocasión yo llegué a la supervisor y le dije, necesito irme porque tengo una emergencia. Y ella me conocía a mí, me conocen hasta el momento, porque voy todavía lo saludo, ¿verdad? Y me dice, no te puedes ir, Marco. Digo, ¿sabes qué? Discúlpame, me tengo que ir. Cuando tú me has dicho, Marco, haz esto, yo lo hago. Marco, se enfermó un chofer, yo estaba ahí. Marco, que faltó una maestra, yo estaba ahí. Marco, que faltó, yo siempre estaba ahí. ¿Recuerdas eso, sí o no? Sí, pero no te puedes ir, Marco. Discúlpame, yo me tengo que ir. Usted va a hacer lo que tiene que hacer, usted es mi supervisor. Haga lo que tenga que hacer, pero yo le vine a decir que yo ya me voy porque tengo una emergencia. ¿Qué es más importante, hermanos? ¿Atender una vida o mantener tu trabajo? ¿Qué es más importante a la hora de decidir, hermanos? Tienes que decidir, ¿sí o no? Aunque para tristeza lo digo, no mucha gente se queda con su trabajote. No, yo le dije a esta persona, me voy. Haz lo que tengas que hacer. Si me vas a correr, amén. Haz tu trabajo. No tengo ningún problema. Porque era una emergencia y yo de volada fui, hermano, y lo atendí. ¿Qué tan grande emergencia estamos enfrentando en estos días, hermanos? Si conocemos los tiempos. ¿Para cuándo los dejamos, hermanos? No es mañana ni pasado de mañana las emergencias, ¿eh? Posiblemente lo pospongo para más tarde. ¿Por qué tenemos una mala costumbre en las iglesias, mis amados? ¿Por qué posponemos todas las cosas de Dios para mañana y pasado mañana? Y todos los asuntos seculares los hacemos ahí, al instante. Hay un mal que he mirado en el cielo, decía el escritor
el predicador de Eclesiastés. ¿Por qué puntualmente hacemos todo lo secular y lo que siempre posponemos son las cosas de Dios? Yo no quiero que me responda, respóndale a Dios ahí. ¿Qué está pasando, iglesia? ¿Estamos atendiendo todas las cosas o las estamos dejando a última hora? Dice la Biblia en Romanos 13, versículo 11. Hay un tercer principio, que es tiempo de levantarnos del sueño. ¿Estamos ahí? Es tiempo de levantarnos del sueño, iglesia. Dice ahí, miren, la palabra sueños, del griego hupnos, metafóricamente, pónganme mucha atención, habla de un estado interno, habla del alma adormecida, hermanos. ¿Saben por qué? Nada más ni nada menos porque mi hombre interior, mi alma, se amoldó al mundo. Eso es lo que significa la palabra sueño del griego hupnos. Mi alma se enamoró de las cosas del mundo y cayó adormecidamente en un, ¿qué puedo decir, verdad? En una flojera tal vez, o en un profundo sueño, ¿no? Por causa de amoldarse al mundo, hermanos, a este sistema del mundo. Yo no sé si usted me va siguiendo, hermanos. La Biblia nos advierte que debemos de rechazar todo ese tipo de cosas, ¿sí o no? Ahora, me gusta mucho la palabra que utilizó Pablo, hermanos. ¿Sí saben que Pablo fue un hombre que luchó con el orgullo así como usted y como yo? Fíjense lo que dice ahí, hermanos, en el versículo 11. Dice, es hora de levantarnos del sueño, hermanos. Él no dijo, es hora de levantarte. Él dijo, es hora de levantarnos. Y ese plural me gusta porque nos compromete a todos, hermanos. Es hora de levantarnos. Eso nos advierte, nos amonesta, nos señala. Eso nos mete a todos en la lista sin excepción. Si alguna persona se quiere salir del compromiso, ¿verdad? Lógico que San Pablo incluye su persona con humildad porque él estaba enseñando, ¿no? Él no estaba dormido espiritualmente hablando, hermanos. Sin embargo, utiliza esa pobreza espiritual de la que Jesús habló en las bienaventuranzas y sin ningún problema también se incluye en la lista. Es hora de levantarnos. Y me llama mucho la atención lo que San Pablo le dijo también en cierta ocasión a los Efesios. Efesios 5:14, abran su Biblia, por favor. Le dijo algo bien parecido. Efesios 5:14, porque el asunto es espiritual. El asunto es grande, hermanos. Dice la Biblia en Efesios 5, versículo 14, despiértate, ¿estamos ahí? A ver si despierto unos cuantos aquí también. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Fíjense cómo divide esta frase, ahorita se las explico. Despiértate tú que duermes, y va un poquitito más allá San Pablo, y levántate de los muertos, pero después viene la solución, y te alumbrará Cristo. Según los teólogos, así como usted comprenderá, según los entendidos, hay dos posibles respuestas para este texto bíblico, y las dos honran a Dios, no hay ningún problema. Algunos dicen que esta parte bíblica se tomó de Isaías 60, capítulo 1, en donde Dios ofrece el cambio de vida. Dios ofrece esa nueva vida en el Antiguo Testamento. Eso es lo que consideran algunos, ¿no? Algunos consideran que esta frase era un himno que la iglesia primitiva cantaba o entonaba al momento que había bautismos de los hermanos en Cristo en aquellos días. Ellos comenzaban a cantar ese himno, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Las dos respuestas honran a Dios, cualquiera que sea. Pero vamos a subrayar lo que San Pablo enfatiza, hermanos. Yo les hago una pregunta. ¿A cuántos les gusta dormir aquí, por cierto? A ni uno, ¿va que sí? No se preocupe. Yo sé que no vinieron, no se preocupe. ¿Qué hay de malo dormir? Usted que levantó la mano. ¿Dónde está el pecado? ¿Me lo explica, por favor? ¿Dónde está el pecado de dormir? ¿Habrá un problema en dormir? Dios mismo, como naturaleza, nos puso esa necesidad, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? No hay ningún problema, cristianos.
Obligadamente, como seres humanos, dormimos, claro que sí. Ahora, ¿cuál es el problema que estaba hallando Dios? Porque aquí ni siquiera lo estaba hallando Pablo, era Dios a través de Pablo. ¿Cuál era el problema, hermanos? ¿Qué dice la Biblia en Eclesiastés, versículo 3? ¿Qué dice la Biblia ahí, hermanos? Todo tiene su tiempo. Entonces estamos hablando de un sueño extremo. Estamos hablando entonces de un sueño exagerado, de un sueño, como quien dice, como que le agregaron por ahí un pedazo al sueño regular, ¿no? Grábese esto, por favor, hermanos. Grábenlo en la libreta, escríbenlo en la libreta y grábelo también en su corazón. No es lo mismo dormir por necesidad que por comodidad. Son dos cosas diferentes, ¿eh? Grábeselo, por favor, a usted que es amante del sueño. No es lo mismo dormir por necesidad que por comodidad. Amén. Amén, hermanos. Porque hay mucha gente que está durmiendo por comodidad. En las dos áreas, pues, para acabar pronto. Esos cristianos era gente que ya no despertaba, hermanos. Espiritualmente se quedaron como si estuvieran muertos. Estaban disfrutando el sueño extra, hermanos. Miren, las personas, como seres humanos, sentimos la necesidad de dormirnos, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y Dios se glorifica en eso, claro, o sea, necesitamos dormir, claro que sí. Pero escúchame bien, cristiano, hay gente que ama el dormir. Hay gente que disfruta dormir, hermanos. Miren, yo duermo por necesidad, como por necesidad. Yo no disfruto, yo obligadamente no disfruto dormir. Yo no disfruto comer, como por necesidad. Ahorita, después de las 5 de la tarde, ya tenemos un plan aquí la familia y vamos a ir a comer. ¿Y saben qué? Yo no voy a ir a comer a ese lugar porque disfruto comer. Voy a ir por necesidad, porque comí en la mañana y ya es hora, ¿verdad que sí? Ya es hora de comer, pero también ya es hora de levantarnos, cristianos. Ese es el peligro, iglesia, que mucha gente lo estamos haciendo por deleite. Ahí está el error, ahí está el desbalance. ¿En qué se parece un dormilón a un muerto, por cierto? ¿Me ayuda, por favor, Jonás? ¿En qué se parecía el dormilón Jonás a un muerto? Ayúdeme, por favor. Porque usted no es dormilón, yo sé que no. ¿En qué se parece, hermano? Se parecen dos cosas. En que no responden y en que tampoco se dan cuenta de la realidad. Un muerto o un dormilón no responde. ¿O habrá aquí que está platicando con su cónyuge cuando está durmiendo? Ahí sí me preocuparía yo, ¿no? Porque ya estamos hablando de la telepatía. Me lo anota, por favor, para que le haga una exorción después del servicio. Un dormilón a un muerto se parece porque no responden y no se dan cuenta de la realidad. Y ese es el problema, iglesia. No nos estamos dando cuenta de la realidad. Yo quiero que escuchemos, mis amados, que esta porción bíblica es de parte de Dios. Dios está llegando al pueblo de Roma como ese vigilante de nuestras almas, hermanos, en momentos de peligros. ¿Cuántas personas hemos alertado a alguien en peligro? ¿Sí o no? Yo recuerdo, ¿verdad? Bueno, no me quiero adelantar, mejor lo dejo después, ¿no? Pero igual, hermanos, miren, voy a platicarle dos eventos que yo experimenté, ¿ok? No era cristiano. Yo no era cristiano. Yo desperdiciaba mi vida también, aunque no en el alcohol, aunque no en las drogas, tal vez no, o no definitivamente, pero estaba desperdiciando mi vida de alguna manera, hermanos. En esa ocasión, yo estaba cansado, hermanos. Llegué más o menos como a las 8 de la noche, a mi departamento. Fue 2 veces, aquí en la Bloomington, en la 34 vivía yo en aquellos días. Y tenía hambre y digo, voy a cocinar algo. Entonces preparé la comida y la dejé en la estufa. Ya cuando dejé todo listo en la estufa, ya ahí cociéndose,
Pensé, digo, voy a descansar un poquito. Mientras la comida se cocina, me voy a tirar a la alfombra. Y lo hice, hermanos. Cuando abrí los ojos, ¿a qué horas creen que abrí los ojos, hermanos? Y eso porque me llegaron a despertar el humo del departamento. Ustedes saben muy bien, creo que a mí no me conocen por chismoso, ¿verdad que no? Eso es lo que yo considero. Bueno, ya usted sabrá, ¿no? Hermanos, todo el cuarto estaba lleno de humo. Todo el cuarto, acuérdense que el humo comienza desde la parte del techo. Y comenzó a descender el humo, hermanos. Miren, sin mentirles, yo estaba tirado en la alfombra, hermanos. Como este tanto de la alfombra era lo único que le faltaba para que se llenara todo el departamento de humo, y yo tirado, todavía no me llegaba el humo a mi nariz. En 2 ocasiones, cuando yo me levanté, fue porque alguien me llegó a auxiliar. Era un primo que llegaba como a la medianoche de su trabajo. Si no, colorín colorado. Y llega y, levántate, el departamento está lleno de humo, levántate, salte, por favor. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué hubiera sucedido conmigo si yo no me levanto y nos salimos de ese cuarto? ¿Qué hubiera sucedido conmigo, hermanos? Me muero. Hoy día en las iglesias, hermanos, estamos así. Ya el humo casi nos está tapando la misma nariz, la misma respiración. Y yo sé que fue misericordia, no la gracia, porque no estaba yo bajo la gracia. Fue la misericordia de Dios. Dice la Biblia que de la misericordia de Dios, ¿qué? Está llena toda la tierra. Y fue la misericordia de Dios la que me guardó. Porque ¿de qué gracia hablo yo? Pues si ni cristiano era. ¿Sí o no? Fue la misericordia de Dios 2 veces, hermanos. En 2 ocasiones. A lo que yo voy es que yo tuve que despertarme, hermanos. Yo tuve que salirme del peligro. Hoy día llega también los profetas del Señor, llega la palabra del Señor y nos alertan constantemente que nos levantemos, y seguimos disfrutando del sueño, mis amados. Dije disfrutando. ¿Qué sucede cuando espiritualmente no reacciona algo, hermanos? ¿Usted se preocupa? Cuando alguien espiritualmente no reacciona, el peligro los acecha, y sin duda la muerte los va a atrapar, hermanos. Y la labor de parte de Dios es alertarnos, edificarnos, alimentarnos, consolarnos, exhortarnos, hermanos. Esa es nuestra obligación. Lea conmigo, por favor, bien rápido, Esdras 10, versículo 4. Esdras 10. Esdras 10, versículo 4, por favor. ¿Ahí? Muy bien, dice lo siguiente. Levántate. Aquí estaba hablando Esdras con la congregación. Acuérdense que Esdras fue un erudito y sacerdote de la ley de Dios. Era un conocedor de la palabra de Dios. Dice Esdras capítulo 10, versículo 4, cuando la congregación sabía que Esdras era el guía, era el que impulsaba, hermanos. Esdras halló gracia de parte de Dios para que construyeran parte de las ruinas ahí en Jerusalén en aquellos días, ¿verdad? Cuando construyeron el muro y cuando construyeron también el templo. Escuche bien, dice, levántate, porque ¿cuál era el asunto del pueblo hacia un líder, hermanos? Porque esta es tu obligación. Y nosotros estaremos contigo. Y luego le dicen otras 2 palabras: esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras, ahí está, hermanos, y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y los levitas y de todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron, hermanos. Esdras tenía una necesidad. Esdras tenía un deber. Levántate, Esdras.
Tenemos que seguir. Él lloraba, Esdras lloraba porque habían quebrantado el pacto divino. A Esdras le dolía que el pueblo de Dios se envolvió con cosas. Se casaron con mujeres extranjeras, se dieron sus hijas a otras personas extranjeras, quebrantaron la ley de Dios, adoraron otros ídolos. Y a Esdras, como erudito y como sacerdote, le dolía, hermanos. Dice que se levantó, que lloraba. Lea la historia, hermanos. Dice que se arrancó se arrancó cabellos y que se arrancó barba. Estaba dolido este personaje, hermanos. Se cayó a llorar y le dijeron al pueblo: no, levántese, porque esa es tu obligación. Hebreos 12, versículo 12, por favor. Hebreos 12, versículo 12. ¿Quiere ponerse de pie también usted? Hebreos 12. Dice lo siguiente en el versículo 12 también. En el 11, si usted pone su mirada en el 11, está hablando de la disciplina. ¿Qué es la disciplina, pastor? Me explica, por favor. Miren, la disciplina es el conjunto de reglas establecidas para cumplirlas. Esa es la disciplina, ¿ok? Ya el golpe, el azote, pues usted sabe, ¿no? Ya ahí es el castigo, ¿no? Es verdad que ninguna disciplina al presente en el versículo 11 parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué? Ejercitados, cristianos, ejercitados. Verso 12 dice: por lo cual, levantad las manos caídas, levantarnos, hermanos, y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas, escuchen bien, para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, hermanos. Yo quiero dejarlos con reflexiones, ¿verdad?, antes de orar. Pero a todos los hijos de Dios, como deber, se les pedía que se levantaran, hermanos. Y era una instrucción de Dios, ¿ok? Ahí en Jonás capítulo 1, en el segundo versículo del libro de Jonás, Dios mismo le dijo a Jonás: Jonás, levántate y ve y pregona a Nínive. Levántate, Jonás. Es tu deber levantarte. A José, cuando le vino esta persecución, esta amenaza del rey Herodes, dice la Biblia que vino un ángel de Dios y le dice a José: levántate, toma al niño y a tu mujer y huye a Egipto. A Josué, ahí en Josué 1, en el segundo verso también de Josué, le dice el Señor: levántate, Josué, porque tienes que pasar este Jordán. Levántate, porque si te quedas atorado no va a pasar absolutamente nada. A Moisés, ahí en Éxodo 8, versículo 20, le dijo: Moisés, levántate y ponte delante del faraón. Entonces miramos que el Hijo de Dios, el siervo de Dios, el creyente, como deber se tiene que levantar, hermanos. Y yo no sé en qué área esté usted, porque yo no conozco su vida. Yo no sé en cuántas áreas Dios nos esté hablando. Yo no sé, hermano, yo no conozco su vida. Pero es la palabra de Dios la que nos está diciendo: levántate, iglesia. Levántense de ese sueño, dejen de disfrutar del sueño. Dejen de sentir gozo y dormir extra. Eso les está haciendo daño. Y a eso hemos sido llamados a despertar, mis amados. ¿Qué le dijo Pablo a Timo? Ahí en 2 de Timo 1, versículo 7.
Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, Timo, sino ¿qué? Sino de poder, de amor y de dominio propio, Timo. No tienes por qué quedarte ahí parado o, lo peor, durmiendo. La Biblia nos indica que Dios está con nosotros, no importando la circunstancia, iglesia. El Salmos 23, versículo del 4 en adelante dice: aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No tenemos por qué temer, iglesia. Tenemos que levantarnos, ¿verdad? A Josué, en el capítulo 1, a Josué le dijo que se tenía que levantar para hacer preparativos para la conquista de la tierra prometida, hermanos. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que usted y yo en un cerrar y abrir de ojos nos vamos a ir con el Señor? Y tenemos un lugar en el cielo. ¿Sí o no? Entonces preparémonos, mis amados, y levantémonos. A José le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Sí o no? Y el mandato es un deber para nosotros también, ¿verdad? Porque era una orden divina, y esa orden divina lo beneficiaría, hermanos, ¿verdad? Ahí en Hebreos capítulo 13, 11, con el mismo verso que iniciamos, yo quiero leer algo. Usted vaya conmigo mejor a Tesalonicenses 5, 6, por favor. Primera de Tesalonicenses 5 y 6. Vaya conmigo, porque yo nomás voy a subrayar una frase ahí en Romanos 13, versículo 11. Ya se la sabe, ya la leímos muchas veces. Primera de Tesalonicenses 5, 6. Y voy a resaltar una palabra en Romanos 13, versículo 11, cuando dice que ya es tiempo de levantarnos del sueño. La palabra levantar o levantarnos, escuchen bien, está bien interesante esta palabra. Según el griego, esta palabra figuradamente significaba: apártense de la oscuridad, apártense de la inactividad, apártate de la ruina, apártate de la no existencia. Eso es lo que significa la palabra levantarnos, hermanos. Enderezarnos, despertar o resucitar también significa. Como cristianos debemos reconocer, hermanos, voy a cerrar con este principio, pero abra su corazón, ¿ok? Como cristianos debemos reconocer que nuestra falta de entrega o nuestra falta de poder, nuestra falta de compromiso se manifiesta por una cosa, hermanos. ¿Cuál es, pastor? La entrega al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, hermanos. La indisponibilidad es lo que no nos ayuda a reconocer y avanzar, hermanos. ¿Qué tan entregados estamos a Dios, cristianos? Iglesia, ¿qué tan entregados estamos? Bueno, en base a esa respuesta que tú le diste a Dios, es como nosotros nos vamos a definir. Porque hay personas que dicen: yo sí creo, pero déjame ver tus obras. Yo sí creo, pero la verdad esa creencia no se ve por ningún lugar. Tesalonicenses primera de Tesalonicenses 5, versículo 6 dice: y si usted lee el contexto, en el versículo 4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Versículo 6. Por tanto, por todo esto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe, del amor y con la esperanza de salvación.
como yelmo. Ahí está la palabra, hermanos. Ahí está la palabra. Ponga su Biblia, por favor, abajo y acompáñeme a orar. Yo quiero que reflexionemos en el Señor y que le pidamos a Dios, hermanos, perdón si así lo tenemos que hacer. Levante sus manitas en alto. Dígale: Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Y yo quiero reflejarme en el espejo de la misma. Mi Dios, creo que no me he levantado, dile ahí con humildad. Creo que no me he levantado, Señor. Creo que estaba disfrutando, creo que estaba yo deleitándome en el sueño, Señor. O a lo mejor aún me estoy deleitando, Señor, pero Señor, te pido perdón. Te pido perdón, Señor. Tú quieres que nos levantemos. Tú quieres que actuemos. Tú quieres que nos enderecemos. Tú quieres que auxiliemos a los demás que también están en peligro, porque sabemos en qué tiempo estamos, mi Dios. Y si no fuera tu palabra, y si no fueran los hechos que estamos mirando, mi Dios, ¿qué sería de nosotros? ¿Cómo saber, Padre amado? Ayúdanos, Padre Santo. Levanta a tu iglesia. Guía a tu iglesia, mi Dios. Enséñanos, bendito y santo y soberano Dios. Que tu iglesia te guíe, sea guiada por ti, y que nos levantemos, mi Dios, para hacer tu voluntad. Te damos la gloria, te damos la honra. La alabanza es para ti. Y también queremos aplaudirte fuertemente. Apláudele fuerte, hermano. Gracias, mi Dios. Gracias porque tú eres Dios, amas a tu iglesia y nos despiertas cada vez que venimos a tu iglesia, a tu palabra, hermano. Gracias. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.